Bienvenidos a esta séptima clase ya del curso. Hoy día vamos a seguir viendo la temática de cinemática y hoy día vamos a trabajar con algo que es el concepto de aceleración. ¿Sí? Entonces, para esto, hoy día es el capítulo de terror de Peter, anda ahí con un fantasma. Podríamos pensar que es el especial de Halloween, pues, ya que no nos vamos a ver en esa fecha. Entonces, ya vamos a ir viendo qué tiene que ver con este fantasma, con Peter. ¿Sí? Entonces, para empezar, quería que retomáramos un ejemplo que nos había quedado pendiente de la clase anterior. Creo que ni siquiera se los mostré, como que me lo salté porque no nos alcanzaba el tiempo, pero me parece importante que hagamos un ejemplo de lo que estuvimos viendo la clase anterior, que fue esto del movimiento a velocidad constante. ¿Sí? Entonces, para poder ver cómo es que se aplica todo esto. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a leer el problema. Dice, una científica estudia la biomecánica del cuerpo. Ella determina la velocidad de un sujeto experimental mientras corre a lo largo de una línea recta con una rapidez constante. La científica activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto conocido y lo detiene después de que el corredor pasa por otro punto a 20 metros de distancia. El intervalo de tiempo que indica el cronómetro es de 4 segundos. ¿Sí? Y en la parte A nos preguntan, ¿cuál es la velocidad del corredor? Y en la parte B, si el corredor continúa su movimiento después de desactivar el cronómetro, ¿cuál va a ser su posición después de transcurridos 10 segundos? ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de un movimiento a velocidad constante. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos dice que corre a lo largo de una línea recta y con rapidez constante. Ahí no nos dicen técnicamente, no está explícito que el movimiento es a velocidad constante, pero al ser rectilíneo y con rapidez constante, lo que estamos diciendo es que va a tener la dirección igual todo el tiempo y la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad también va a ser el mismo todo el tiempo. Entonces, si la dirección y el módulo son siempre iguales, entonces puedo asegurar que la velocidad es constante en este movimiento. Ya, veamos cómo nos sale entonces. Nos decían que esta científica estaba midiendo lo que le pasaba a un sujeto experimental, ¿sí? Que corría a lo largo de una línea recta. ¿Sí? Entonces, primer paso, vamos a dibujar a este caballero. ¿Sí? Entonces, voy a hacer aquí como que este es el piso. Primer paso, hacer el diagrama. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar el piso. Aquí va a estar mi caballero, que va corriendo, no soy buena dibujando personas corriendo, así que va a estar ahí caminando. Ya, entonces tenemos esta personita que va a ir corriendo en línea recta, ¿sí? Entonces va a ir aquí corriendo hasta, parte desde un, aquí vamos a dibujar como un portal, no sé si se entiende en verdad, pero este va a ser el inicio y después va a llegar aquí a la meta. ¿Sí? Y tenemos algunos datos. Sabemos que desde... eso vamos a hacer. Aquí en el inicio está parada la científica. ¿Sí? Ahí está la científica. Y ella tiene un cronómetro en la mano. Entonces ahí está el cronómetro. ¿Sí? Y nos dice que entre el punto de inicio y la meta, sabemos que hay 20 metros. Eso es lo que nos dice el problema. Y sabemos que el cronómetro aquí marcaba 00, porque es cuando empezó, cuando pasó por ese punto, la científica hizo correr el cronómetro, y cuando llegó acá marcaba 4 segundos. ¿Sí? Entonces este en verdad lo voy a escribir así, este es 0 segundos y este es 4,0 segundos. ¿Sí? Esa es la información que tenemos. Y lo primero que nos preguntan es cuál es la velocidad del corredor. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos que empezar a recordar las cosas que vimos la clase pasada. Entonces nosotros sabemos que se trata de un movimiento a velocidad constante. Constante. Y si es un movimiento a velocidad constante, entonces, como vimos la clase pasada, la velocidad media
de este sujeto va a ser igual a la velocidad instantánea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad en verdad es siempre la misma. Entonces, si yo hago el promedio entre dos puntos, me va a dar exactamente el mismo valor que la velocidad que llevaba en cada uno de los instantes de tiempo, porque siempre va a tener el mismo módulo. ¿Sí? Entonces, como sabemos esto, entonces yo puedo escribir que la velocidad instantánea es igual a la variación de desplazamiento que hubo dividido en el delta t. ¿Sí? Esto lo puedo escribir solamente porque la velocidad instantánea era igual a la media, porque en verdad esto es la definición de velocidad media. ¿Sí? No es la definición de velocidad instantánea, la velocidad instantánea la definíamos con la derivada. ¿Sí? Entonces aquí estamos haciendo trampa de alguna manera, solo porque sabemos que el movimiento es a velocidad constante. ¿Sí? Entonces, escrito de esta manera, nosotros podemos ver cuál fue el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, miremos el dibujo. ¿Cuál fue el desplazamiento que tuvo esta persona? ¿Lo puedo decir así nomás? ¿O me falta algo? ¿Puedo medir la posición de una persona sin tener un punto de referencia establecido? Los leo en el chat, a ver si ya despertaron. No. Parece que estoy sola con Cameron. ¿Dónde están todos? ¿Por qué no hablan? Ya, gracias, Verónica. Entonces, no se puede medir la posición de algo sin tener un punto de referencia desde el cual yo voy a empezar a medir, ¿sí? Entonces, técnicamente nosotros como que implícitamente sabemos cuál va a ser este punto de referencia, porque la científica estaba parada en un cierto punto y desde ahí empezó a contar, ¿sí? Entonces, la verdad es que solamente nos falta hacerlo explícito para que todos estemos de acuerdo de cómo vamos a medir las cosas, ¿sí? Cómo vamos a medir los vectores, para qué lado van a ser positivos, para qué lado van a ser negativos, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el sistema de referencia en la persona, o sea, en la científica, que estaba contando el tiempo, ¿sí? Entonces ahí va a estar el eje Y y acá va a estar el eje X, ¿sí? Entonces el eje X va a ser positivo hacia la dirección, hacia la meta, ¿sí? Así todas las posiciones de Peter, dale con Peter, no, de esta es una persona normal. Todas las posiciones de esta persona normal van a ser positivas a medida que avanza desde el inicio a la meta, ¿sí? Entonces, una cosa es fijar el origen espacial, o sea, desde dónde vamos a empezar a contar las posiciones, ¿sí? Las distancias desde un punto de origen. Pero una cosa que quizás yo no había comentado es que también es necesario fijar cuál va a ser el origen temporal, o sea, decir cuándo vamos a empezar a contar el tiempo, dónde vamos a estar el cero del tiempo, ¿sí? Por eso me gustó mucho este ejercicio, porque el ejercicio lo dice, ¿sí? Pero eso no pasa siempre. Entonces aquí nosotros podemos ver que en esta posición del inicio ya se nos establece el origen temporal del ejercicio, o sea, el origen desde donde empieza a correr el tiempo. Pero la verdad es que nosotros cuando hagamos un ejercicio cualquiera, deberíamos explicitar desde dónde vamos a empezar a contar el tiempo cero y además decir desde dónde vamos a contar la posición cero. Con esas dos cosas definidas, entonces yo ya estoy segura de que todos estamos entendiendo lo mismo, ¿sí? Porque es probable que, no sé, la científica echó a correr el cronómetro antes, por ejemplo, cuando la persona estaba pasando por aquí, y entonces va a contar las posiciones desde que pasó por el inicio, pero el tiempo ya no va a ser cero en ese punto, ¿sí? Porque va a pasar después de un cierto tiempo por esa posición. Entonces, eso también se puede estudiar y solamente tenemos que definirlo bien, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en ese estilo también. Entonces, siguiendo con esto, yo tengo que la velocidad es el cambio de posición en el tiempo, ¿sí? Pero en verdad yo no sé cuáles son las posiciones que tuvo Peter. Va, dale con Peter, ¿qué es esta persona? Que ya me acostumbro a que todo es con Peter. Entonces, ¿qué significa el cambio de posición? Significa que yo hago la posición final menos la posición inicial, dividido en el delta t, que es el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí?
Entonces, ahora que ya tenemos un sistema de referencia, puedo decir cuál es la posición inicial y la posición final que vamos a estar considerando de esta persona. Como vamos a estar considerando solo el movimiento que hizo desde el inicio hasta la meta, entonces, ¿cuál es la posición inicial que tuvo? Los leo. 0. 0. Ay, gracias por hablarme. Entonces, la posición inicial sería 0, ¿sí? 0 en X y 0 en Y. ¿Sí? Entonces, esto podríamos escribirlo como, lo voy a escribir de hecho con todo el vector. La posición inicial va a ser 0 en X tongo y 0 en Y tongo, porque en verdad está en el origen. Vamos a contar que él parte desde la posición que definimos como el origen de nuestro sistema coordenado. ¿Y la posición final a la que llega? ¿Cómo sería? Los escucho o leo. 20 metros. No escuché. 20 tongo. 20 X, tongo. ¿Cómo 20 tongo? X tongo, perdón. 20x tongo. ¿Y en y tongo cuál sería la posición final? 0. 0. Entonces aquí más 0 y tongo. ¿Sí? Esto es como literalmente todo el vector. ¿Sí? Este es todo el vector con las componentes X e Y. ¿Sí? Y los tiempos me los daban, ¿sí? Porque ella contó aquí un tiempo inicial que partió desde el 0 y el tiempo final que me dijeron que fue 4 segundos, ¿sí? Entonces aquí voy a tener que poner 4 segundos menos los 0 segundos que fue cuando partió. Ahora, arriba son 20 metros, así que eso no se me olvide, lo voy a poner aquí. Todo está en metros, ¿sí? Entonces, dicho esto, si se fijan, tenemos muchas cosas que son 0. Entonces, ¿para qué las vamos a andar escribiendo? Ese 0, este 0 y ese 0. ¿Sí? Entonces, si reescribo ahora la velocidad, me va a quedar 20 en X tongo, metros. Lo puedo escribir de esta manera o 20 metros en X tongo, es lo mismo. Dividido en 4 segundos. ¿Sí? Entonces, como les decía, esto es lo mismo que escribirlo así. 20 metros en X tongo, dividido en los 4 segundos. ¿Sí? Y entonces aquí en verdad estamos listos, porque tengo 20 dividido en 4, 5. Las unidades están dadas, porque aquí dice, arriba tengo metros y abajo segundos. Entonces esto está en metros por segundo. Y la dirección también está lista, en X tongo. O sea, la velocidad que lleva este corredor es 5 metros por segundo en X tongo. Si yo lo quisiera expresar como el módulo, o sea, la rapidez y la dirección, lo podría expresar también, anotar aquí, es decir, lleva una rapidez de 5 metros por segundo hacia la derecha. ¿Sí? Con eso también estaríamos diciendo cuál es la velocidad, porque di un módulo y di una dirección. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas dos maneras es válida. La digo como 5 metros por segundo en X tongo o 5 metros por segundo hacia la derecha. Lo importante es que si me pidieron una velocidad, entonces yo debo entregar tanto el módulo como la dirección. ¿Sí? Esa era la parte A, que nos pedían cuál es la velocidad del corredor. Y en la parte B, nos dicen, si el corredor continúa su movimiento después de desactivar el cronómetro, ¿cuál es su posición después de transcurridos 10 segundos? ¿Sí? Entonces, en esta parte es donde más que nunca tenemos que poner en práctica lo que aprendimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, en la clase pasada nosotros vimos que, voy a anotar aquí, sabemos que en un movimiento a velocidad constante, la posición, lo vimos en una sola dimensión, porque ¿para qué poníamos la otra? No sé si se acuerdan de la discusión que tuvimos, que en verdad un movimiento a velocidad constante es unidimensional. Entonces escribimos que x de t, porque considerábamos que el eje a lo largo del que se movía era el eje x, era igual a una cierta posición inicial más la velocidad que llevaba en esa dirección por el tiempo. Eso fue la ecuación a la que llegamos en la última clase, al final. ¿Sí? No sé si se acuerdan, porque igual ya ha pasado harto tiempo, más de una semana. ¿Sí? Entonces, si revisan ahí el cuaderno, fue esta la expresión a la que llegamos. ¿Sí? Entonces,
aquí nosotros en verdad conocemos hartas cosas, ¿sí? Nosotros encontramos que la velocidad era igual a 5 metros por segundo en X tongo, ¿sí? Y sabemos que la velocidad en verdad es Vx en X tongo más Vi en Y tongo, ¿sí? O sea, la componente que yo tengo en X, el número que me acompaña al X tongo, es lo que llamo Vx, y el número que me acompaña al Y tongo es lo que llamo Vi, ¿sí? Entonces, en este caso, puedo concluir que Vx es igual a 5 metros por segundo, porque si se fijan, esto es el número que está acompañando al X tongo dentro de la velocidad, y el número que acompaña al Y tongo es 0, ¿sí? Entonces no está. Puedo anotarlo ahí para que quede claro, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, podemos reemplazar... antes voy a ver quién era X0. ¿Sí? X0 es la posición inicial, o sea, la posición desde la cual está iniciando el movimiento. Entonces, ¿cuánto es esa posición? Los escucho. De acuerdo a nuestro sistema de referencia, porque esto depende únicamente de dónde pusimos el sistema de referencia. 0. 0, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, sabemos que esta posición inicial es 0, porque partió desde el origen, ¿sí? Entonces, como sabemos además que esto es 0, entonces, reemplazo, le voy a poner reemplazo en 1, para que sepamos dónde voy a reemplazar, ¿sí? En esa ecuación de ahí que le llamé 1, ¿sí? Entonces, reemplazo en 1 y tengo que la posición de mi corredor en cualquier instante de tiempo va a ser igual a la posición inicial, 0 metros, más la velocidad en X, que en este caso es 5 metros por segundo, por el tiempo, ¿sí? No es que yo necesite conocer el tiempo, ¿sí? Porque esto que estamos escribiendo acá, si lo voy a reescribir, es en el fondo una función. Aquí nosotros tenemos como un f de x, solo que les cambié las letras, ¿sí? Entonces esto en verdad aquí dice f de x igual a 5x, ¿sí? Por si no lo logran ver, ¿sí? Entonces, en verdad aquí el f está cambiado por la x y la x es el t, ¿sí? Solamente les cambié las letras, pero es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos esto, y lo que el ejercicio nos pedía, esto en verdad, lo voy a anotar aquí, esta es la ecuación de posición, la que nos define la posición del corredor, para cualquier instante de tiempo. Ahora, esto es súper importante, que en verdad es una función, ¿sí? Porque voy a hacer aquí un cuadro del terror, porque esto usted no lo haga, porque en el colegio esto se enseña como posición final igual a posición inicial más la velocidad en X por el T, ¿sí? Escrito de esta manera, se pierde la esencia de la física, porque resulta que esto pareciera ser un solo valor. Y esta ecuación en el fondo que estamos escribiendo, es para un tiempo cualquiera. Por lo tanto, en verdad, esto no es una posición única, sino que es una función que podría tomar distintos valores dependiendo de cuál sea el valor del tiempo. Entonces, esto aquí lo vamos a marcar en rojo así. Esto usted no lo haga, ¿sí? Porque la posición final, vamos a poner aquí, XF, es una función. ¿Sí? Me quedó feo. No. Lo quería adornar, pero creo que lo arruiné más. ¿Sí? Entonces, ese no. ¿Sí? Porque XF es una función y por lo tanto deberíamos escribirlo siempre. Es una función. Entonces esto debería siempre escribirse como x de t. Ahí sí, ahora sí me quedó bonito. ¿Sí? Ya, y ahora que tenemos la función de posición, la función, o sea, que puede tomar múltiples valores, en la parte B nos piden ver cuál es la posición después de transcurridos 10 segundos, después de que ya pasaron los 4. Entonces, en ese sentido,
lo que nos están pidiendo es que nosotros veamos dónde estaba la persona. Aquí voy a tener que alargar el suelo para que llegue hasta la persona, después de 10 segundos. 10 segundos desde que ella había cruzado la meta. Entonces, en este momento, el cronómetro, ¿cuánto estaría marcando? Si es que aquí partió en 0, después en 4, y aquí entonces, ¿en cuánto va el cronómetro? A ver si me pueden responder por el chat. O alguien quiere activar su micrófono, mejor aún. 14, gracias Néstor. Entonces en este momento el cronómetro está marcando 14 segundos, ¿sí? O puedo decir que han pasado 14 segundos desde que empezó a correr el cronómetro, ¿sí? Desde que la persona estaba parada aquí en el inicio. Desde ese momento han pasado 14 segundos desde lo que tenemos escrito. Entonces, como nosotros teníamos la ecuación de movimiento escrita contando desde el origen, entonces, si yo quiero saber dónde estaba después de 10 segundos respecto al origen, entonces lo que yo tendría que hacer es reemplazamos en un tiempo t igual a 14 segundos, ¿sí? Entonces, nuestra ecuación de posición era x de t, voy a anotar, 5 metros por segundo, por el tiempo. Eso quiere decir que si yo calculo el x de 14 segundos, entonces lo que yo tengo que hacer es 5 metros por segundo por los 14 segundos, ¿sí? Y 5 por 14 son 70, 70 metros, ¿sí? Ahora, interpretemos bien lo que significa esto, porque esta ecuación que nosotros escribimos, esta de aquí, la voy a destacar, esta ecuación lo que nos dice es la posición que tiene el corredor respecto al origen desde que empieza a correr el cronómetro cuando él pasó por frente de la científica. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos concluir es que el corredor, después de 10 segundos, estaba a 70 metros del inicio, o desde la científica. Científica. ¿Sí? Pero otra manera de haberlo dicho es que como yo ya sabía que había avanzado 20 metros en los 4 segundos, entonces yo puedo escribir o bien a 50 metros de la meta. Como que en verdad, me devuelvo al mono, nosotros sabemos que esta distancia entre la meta y la persona, esta distancia de aquí, es 50 metros. Y desde el origen son 70. ¿Sí? Entonces vemos que mi dibujo está completamente desescalado, o sea, no están bien las distancias, pero espero que se entienda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos concluir para la parte B. Nos pedían 10 segundos después de que se haya desactivado el cronómetro, o sea, después de que ya haya llegado a la meta, y en ese caso lo que tenemos que hacer es reemplazar por 14 segundos, que es lo que el tiempo que llevaría hasta ese punto. ¿Sí? No sé si se entiende bien, si es que tienen alguna duda, confundí a alguien. Hable ahora o calle hasta el horario de consultas, no calle para siempre. Profe, es Sí. que yo le quería decir que también igual se podría hacer como si es que uno pusiera los 10 segundos, pero pusiera la posición inicial como 20, ¿cierto? Claro, esa sería otra forma, ¿sí? Como que en verdad tengo que cambiar mi ecuación de posición. Lo vamos a hacer aquí. Opción 2. Tendría entonces que hacer, claro, la posición, cambiar la ecuación de posición a que parta en 20 metros y siga moviéndose a 5 metros por segundo. ¿Sí? Y aquí entonces reemplazar a los 10 segundos. Y eso me va a dar 20 metros más 5 por 10, 5 metros por segundo por los 10 segundos, y eso de nuevo me da los 70 metros. Y esto de nuevo está medido respecto al origen que habíamos puesto al principio. ¿Sí? Entonces esa sería otra forma de hacerlo. ¿Sí? También es válido y llegamos a lo mismo. ¿Sí? Ya, entonces voy a volver al ejercicio. Ya. Este era el ejemplo.
Y dicho este ejemplo, sigo con la materia que nos tocaba hoy día. Pues como les decía, nos toca ver aceleración, ¿sí? Entonces, para empezar, les quería recordar algunas cosas que vimos la clase anterior, ¿sí? No la clase anterior a esta, sino que si se fijan fue la clase morada, que fue hace como dos clases anteriores, ¿sí? Que vimos un ejemplo cuando recién estábamos empezando a ver qué significaba la velocidad media en el gráfico, y vimos que podíamos calcular la velocidad media entre dos puntos, y que en el fondo eso equivalía a unir esos dos puntos con una recta y encontrar la pendiente de esa recta que unía los dos puntos. Porque al ser un gráfico de posición en el tiempo, calcular la pendiente equivalía a hacer el cociente entre el cambio de posición y el cambio de tiempo, que eso es, por definición, la velocidad media. ¿Sí? Entonces aquí vimos, por ejemplo, que la velocidad media entre los 0 y 20 segundos era 0,3 kilómetros por minuto, y después vimos que si uníamos otros dos puntos, entonces la pendiente de esa recta que unía los dos puntos cambiaba, ¿sí? Y eso quería decir que teníamos otra velocidad media. Entonces, a veces teníamos una velocidad media igual a 0,3, por ejemplo, y luego teníamos una velocidad media igual a 0,35. Entonces, en este caso estamos viendo que la velocidad no se está manteniendo estable, ¿sí? Porque primero teníamos 0,3 y después teníamos 0,35, entonces está cambiando. Y eso hasta el momento no lo hemos visto. No hemos visto qué pasa cuando la velocidad cambia, ¿sí? Entonces, la velocidad está cambiando, y entonces esto hace que sea bueno definir qué es lo que significa entonces un cambio en la velocidad. Entonces, vamos a decir que la aceleración media de una partícula se define como la razón entre el cambio de velocidad de la partícula y el intervalo de tiempo que tarda en realizar dicho cambio, ¿sí? En el fondo, tal como hicimos con la velocidad, que era el cambio de posición, porque nosotros podíamos ver que la posición cambiaba, entonces queríamos estudiar cómo cambiaba, qué tanto cambiaba, cuánto cambiaba en la posición en un cierto intervalo de tiempo. Entonces ahora nos gustaría hacer lo mismo, pero para estudiar el cambio de velocidad. Entonces, en este caso vamos a definir la aceleración media como el cambio de velocidad, o sea, el delta V dividido en el delta T, ¿sí? Podemos notar a partir de esta definición de la aceleración media que el A media va a ser un vector porque está definido en función del cambio de velocidad, entonces la velocidad era un vector y por lo tanto hereda esta naturaleza vectorial, la aceleración media, y podemos ver de la expresión que la aceleración media va a tener la misma dirección que el vector delta V, no que el vector V, ¿sí? Porque en verdad estamos diciendo que la aceleración media es igual a delta V dividido en el tiempo. El tiempo es un escalar. Eso quiere decir que en el fondo lo que yo tengo aquí es que la aceleración media es el ponderado del vector delta V multiplicado, por decirlo de alguna manera, con el 1 partido en delta T. Entonces, en este caso, podemos ver que como el 1 partido en delta T es un número siempre positivo, entonces la aceleración media debería siempre tener la misma dirección que el vector delta V, o sea que el vector VF menos VI. ¿Sí? Ahí esto es súper importante, que no es directamente la misma dirección que la velocidad, sino que tiene la misma dirección que el cambio de velocidad. ¿Sí? Entonces, además, podemos analizar qué dimensión tendría en este caso la aceleración, que esto no lo habíamos visto y de hecho habían unos ejercicios en la guía que apuntaban a que ustedes identificaran la dimensión de la aceleración y ni siquiera lo habíamos visto aún. Y entonces, nosotros sabemos que la aceleración media es velocidad dividido en el tiempo. La velocidad sabíamos que tiene dimensiones de longitud dividido en el tiempo y la dimensión del tiempo es tiempo. Entonces, la aceleración va a tener dimensión, la dimensión de la aceleración, escrito entre corchetes, es igual a longitud dividido en el tiempo, que era la velocidad, dividido en tiempo, ¿sí? Si eso lo reordenamos, entonces nos va a quedar que el t que estaba dividiendo arriba lo podemos escribir abajo y nos queda como L igual a t cuadrado, o sea, L dividido en t cuadrado.
¿sí? Entonces vamos a decir que la dimensión de la aceleración es L dividido en T cuadrado. Escrito de esa manera, la verdad es que yo encuentro que resulta súper poco intuitivo para entender realmente qué es la aceleración. ¿Por qué? Porque esto llevado a las unidades de medida, yo podría tener infinitas unidades de medida aquí, dependiendo de cuál es la unidad que elija para la longitud y cuál es la unidad que elija para el tiempo, pero supongamos que me dicen que una partícula acelera a 3 metros por segundo cuadrado. Que me digan a metros por segundo al cuadrado, en verdad como que no me dice mucho, pero lo que necesitamos entender de esto es que en verdad escribir metros por segundo al cuadrado equivale a decir que su velocidad está aumentando, en este caso, aumentando porque 3 es un valor positivo, ya vamos a ver por eso, pero vamos a decir que su velocidad está cambiando en 3 metros por segundo cada segundo. ¿Sí? O sea, cada segundo que pasa, la velocidad aumenta en 3 metros por segundo. Eso es lo que significa realmente la aceleración. Y cada vez que me digan algo en metros por segundo al cuadrado, yo en mi mente lo debería disociar un poco y decir que esto es metros por segundo en cada segundo. ¿Sí? Esa es la manera como íntegra para poder entender qué es esto de la aceleración. Entonces, la aceleración media, al igual que hicimos con la velocidad media, también la podemos interpretar gráficamente. La podemos ver en el gráfico, pero no en el gráfico de posición en el tiempo, sino que en el gráfico de velocidad en el tiempo, porque la aceleración es un cambio en la velocidad. Entonces necesito tener un cambio en la velocidad para poder verlo en el gráfico. Entonces, si aquí yo elijo elijo 2 puntos cualquiera, trazo la recta, entonces vamos a ver que la pendiente de esta recta que unió los 2 puntos se calcula como delta B dividido en delta T, por la definición de pendiente, que es la variación en el eje vertical dividido en la variación en el eje horizontal, y eso equivale a la aceleración media. Entonces vamos a concluir que geométricamente la pendiente de una recta puede ser, que une 2 puntos, puede ser interpretada como la aceleración media dentro de la gráfica de velocidad en el tiempo. Esto es súper importante porque la velocidad media era la pendiente de la recta que unía 2 puntos en la gráfica de posición en el tiempo, y ahora como que corrimos todo, avanzamos un poquito, y la aceleración media ahora es la pendiente de la recta que une 2 puntos, pero en el gráfico de la velocidad media, ¿sí? Entonces, para que no se confundan, hay una cierta secuencia en esto que eventualmente lo vamos a incorporar perfectamente. Y entonces, tal como hicimos con la velocidad media, la misma discusión que tuvimos la clase pasada, pero sí, en la clase pasada, si nosotros queremos ver algo instantáneo en vez de medio, o sea, de promedio a lo largo de instantes de tiempo muy separados, entonces si yo quiero ver algo instantáneo, lo único que yo tengo que hacer es empezar a disminuir el intervalo de tiempo, hacerlo tan pequeño que me parezca que pasó instantáneamente, ¿sí? Y eso es lo que en la práctica nosotros no podemos observar, pero que teóricamente sí lo podemos hacer. Entonces vamos a empezar a juntar los puntos, los acercamos, vamos viendo cómo la pendiente va cambiando a medida que los puntos se acercan, hasta que eventualmente llegan a ser el mismo punto, y entonces la recta que está uniendo a estos 2 puntos se convierte en la recta tangente. Entonces podemos decir que la aceleración instantánea equivale a calcular la pendiente de la recta tangente a el punto en el que yo quiero saber cuál es la aceleración, ¿sí? Porque es instantánea, pues depende de en qué punto yo la quiera. Voy a tener distintas pendientes dependiendo si tomo otro punto. Entonces, vamos a ver que la aceleración instantánea de una partícula, al igual como lo vimos con la velocidad instantánea, por eso ahora no me doy tantas vueltas, corresponde a el valor límite de la aceleración media conforme el intervalo tiende a 0. Entonces vamos a decir que la aceleración instantánea corresponde a el límite cuando el delta t tiende a 0 de la aceleración media, que la aceleración media era delta v, o sea, un delta grande, entre una diferencia entre 2 puntos que estaban distantes entre ellos, dividido en el intervalo de tiempo que tenía en los que se estaba considerando esto. Y este límite, nosotros ya vimos la clase pasada, que equivale a hacer la derivada
de lo que estaba aquí, del v en este caso, de la velocidad, o sea, respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces esto en verdad es lo mismo, escribir un límite cuando el denominador tiende a cero de una diferencia de cosas, corresponde a calcular la derivada de las cosas que tenía arriba, la derivada de la velocidad respecto al tiempo en este caso. Y eso es lo que nosotros vamos a denominar aceleración instantánea. ¿Sí? ¿Sigo? Entonces, además, debido a que teníamos que la velocidad era la derivada de la posición respecto al tiempo, entonces yo podría reemplazar esto en esta expresión y ver que en verdad la aceleración era la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Pero la velocidad, si la reemplazo, fíjense en el tercer paso que tenemos acá, tenemos que la derivada respecto al tiempo de la velocidad, pero ahora reemplacé velocidad como la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, técnicamente, yo lo que tengo que hacer es partir desde la posición, derivarla una vez, y una vez que yo ya tenga ese resultado, derivarlo otra vez respecto al tiempo en los dos casos. Entonces, eso en verdad es lo que se resume matemáticamente como la segunda derivada de la posición. Y esta es la notación que utilizamos. La d, como que está al cuadrado, para indicar que hay que derivar dos veces a la posición respecto del tiempo. Y como hay que derivar también dos veces respecto al tiempo, las dos veces son respecto al tiempo, entonces escribo dt cuadrado. También es al cuadrado lo que tengo que hacer. ¿Sí? Esta es la notación solamente para poder indicar que la aceleración instantánea, otra manera de expresarla, no como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, es como la derivada de la posición dos veces. ¿Sí? O sea, la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Sí? No sé cómo vamos hasta acá. ¿Sigo nomás? No tengo retroalimentación de ustedes. No sé si tienen caras de pánico o si van bien. Dele nomás. Ok, le hago caso a Valentina. Entonces, veamos qué significa esto del cambio en la velocidad, porque resulta que nosotros definimos la aceleración como el cambio de velocidad, el delta V, ¿sí? Pero no podemos olvidar que la velocidad es un vector, por lo tanto tiene un módulo y una dirección. Por lo tanto, cuando yo hablo de un cambio en la velocidad, yo puedo referirme a que es un cambio en el módulo o un cambio en la dirección, o incluso un cambio en ambos. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de estos casos, como yo estoy definiendo la aceleración como el cambio de velocidad, en todos estos casos yo puedo decir que hay una aceleración presente, ya sea que está cambiando la velocidad en módulo, por ejemplo, iba primero a 5 metros por segundo y ahora voy a 10 metros por segundo, pero siempre hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, la dirección se está manteniendo estable, pero la rapidez se está aumentando. El módulo de la velocidad pasó de 5 a 10. Pero también podría pasar que yo voy pegada en 5 metros por segundo, pero en vez de ir siempre hacia el norte, doblé. ¿Sí? Mi módulo no cambió, voy a ir siempre a 5 metros por segundo, pero la dirección sí cambió. Entonces, en ese caso, también hay un cambio de velocidad y por lo tanto también debería haber una aceleración. ¿Sí? Y además podría ser que cambien ambas. Por ejemplo, que yo voy dando vuelta en una curva, la dirección va a ir cambiando. A veces yo voy al norte, a veces voy al este, a veces, no sé, voy al sur. Y además yo podría estar aumentando mi rapidez durante ese trayecto. Entonces podría ir, no sé, a 100 kilómetros por hora y después a 120, después, no sé, a 110 y di toda la vuelta. En ese caso voy a estar cambiando tanto el módulo como la dirección. Y en ese sentido también deberíamos tener presente una aceleración. A lo que iba con esto es que no se confundan que la aceleración significa aumentar la rapidez, porque en verdad se define la aceleración como un cambio en la velocidad. Y eso quiere decir que podría la rapidez permanecer estable, ir siempre a 100 kilómetros por hora por la carretera, pero en el instante en el que yo doblé, al haber cambiado de dirección, también hay una aceleración presente. Y esto lo vamos a retomar en algunas clases posteriores, cuando veamos, por ejemplo, movimiento circular. ¿Sí? Lo dejo ahí como un spoiler. Entonces les dejo la música y vayan a descansar, a darse una vuelta para relajar la mente, incorporar todos los contenidos. Nos vemos en 10 minutos. Volvimos, ¿sí?
Vamos a ahora sí retomar el ejemplo. Este ejemplo a mí me gusta mucho porque en verdad hace que ustedes puedan realmente interpretar lo que significa la aceleración y la velocidad instantánea, ¿sí? Dice lo siguiente: la posición de un objeto que se mueve a lo largo del eje X, ¿sí? Solo a lo largo del eje X, varía con el tiempo como se muestra en la figura. ¿Sí? Voy a insistir en esto de por qué estamos hablando de un movimiento solo en el eje X, porque si yo quiero graficar la posición de un objeto en 2 dimensiones, o sea que va a tener coordenadas X e Y, van a ir cambiando las X y van a ir cambiando las Y respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces yo los invito a preguntarse cómo harían ese gráfico. ¿Sí? Porque si yo pongo a lo que cambia en X en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, ¿dónde meto a lo que cambia en Y? ¿Sí? Y la solución a eso es hacer un gráfico en 3 dimensiones, pero eso ya va a hacer que sea un gráfico de superficie y todo se nos va complicando demasiado. Entonces, por eso es que en verdad nosotros graficamos siempre en 2 dimensiones, pero una sola de las componentes. Entonces, quizás este objeto sí se estaba moviendo en el eje X y en el eje Y, pero lo que estamos graficando en este momento es solamente lo que él se movía a lo largo del eje X. Podríamos tener otro gráfico aparte que sea lo que él se estaba moviendo en el eje Y. ¿Sí? Entonces, aquí está el gráfico de lo que se mueve y nos piden graficar la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo para el objeto. ¿Sí? Está bueno el ejercicio. ¿Ah? Entonces, tenemos este gráfico muy raro. Yo lo voy a volver a dibujar en la pizarra para que lo podamos interpretar bien. Pero es súper interesante lo que va a salir de esto, porque aquí de verdad voy a necesitar que ustedes participen y que vayamos poniendo en práctica todo lo que hemos estudiado. ¿Sí? Entonces, voy a compartir la pizarra. Compartir pantalla. Entonces, este es el gráfico de posición desde el que tenemos que partir. Y nos están pidiendo ver el gráfico de velocidad. Entonces, como habíamos dicho, la velocidad corresponde a la pendiente en el gráfico de posición en el tiempo. Entonces, voy a volver a hacer lo mismo. Me queda que voy a graficar aquí la velocidad en X en este caso, y el tiempo. Y ahora sí que sí, pues está clarito. Entonces voy a proyectar estos tiempos. Tiempo D, tiempo E y tiempo F. Y ahora sí vamos a hacerlo mucho más rápido porque aquí el gráfico es claro, entonces ahí lo logramos. Ya, entonces ahora sí, entre el tiempo 0 y el tiempo A, ahora a ver si los que no lo veían, la pendiente no es estable, ¿sí? Va aumentando, es positiva, ¿sí? Porque siempre va desde la horizontal hacia arriba, ¿sí? Entonces podemos ver que la pendiente efectivamente es positiva, pero no es siempre la misma, porque aquí, por ejemplo, yo tengo una pendiente que va en esa dirección y acá voy a tener una pendiente que va en otra dirección. Siempre es positiva, está inclinada desde la horizontal con un ángulo antes del de 90, pero a veces está más inclinada. Entonces eso es lo que nosotros interpretamos como que la velocidad era positiva, pero iba aumentando. ¿Sí? Ahora sí, entre A y B, ¿qué pasa con la pendiente del gráfico? Es como que se mantiene un poco más constante, ¿no? Como que se mantiene un poco más constante, ¿cierto? ¿Es positiva o negativa? Positivo. Positiva, ya entonces tiene que ser un valor positivo por sobre el eje horizontal y más o menos constante. Entonces, listo, ahí está, constante. Entre B y C, ¿qué pasa? Como que decrece un poco, ¿no? Ya, primera pregunta, ¿es constante o como que va cambiando? Va cambiando. Va cambiando, pero como poquito, ¿cierto? Como que no es tan drástico el cambio, ¿sí? Y va cambiando ¿para qué lado? ¿Va aumentando la pendiente o va disminuyendo la pendiente? Va disminuyendo. Disminuyendo, porque la teníamos como muy inclinada y se va a ir acercando hacia la horizontal. Entonces Sí. podríamos pensar que está disminuyendo, pero así como muy poquito, como así. No sé si se alcanza a notar. Ustedes ahí pónganle amor en sus dibujos. Entonces podríamos pensar que está disminuyendo, pero un poquito. De hecho, es como casi constante. Sigamos, entre C y D. ¿Qué pasó con la pendiente? Va decreciendo. ¿Sigue disminuyendo?
sigue disminuyendo, ¿cierto? Sigue disminuyendo. ¿Y es positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Y qué pasa exactamente en el punto D? ¿Cuánto vale la pendiente en el punto D? ¿Llega a 0? Llega a 0, ¿sí? Entonces tenemos que decrecer, pero tenemos que llegar a 0 en el punto D. Entonces ahí tenemos la pendiente. Y entre D y E, ¿qué pasa con la pendiente? Negativa. Negativa. Es negativa, ¿sí? Entonces se nos va a pasar para abajo del eje horizontal, es negativa. ¿Y está constante o cómo está haciendo? Variable. Es variable, ¿ya? ¿Y aumenta o disminuye? Esta pregunta ya es más confusa, ¿eh? Disminuye. Disminuye, pero en verdad como que uno pensaría que va aumentando, porque como que cada vez se está haciendo más pronunciada, pero lo que pasa es que va a disminuir porque en verdad son números negativos, entonces la verdad es que va a ir aumentando en módulo, pero se va a ir haciendo cada vez más negativo, entonces podríamos pensar que esto llega, déjenme mirar bien el gráfico, sí, como que llega así, como que va a seguir disminuyendo. ¿Sí o no? Ya, ¿y qué pasa entre T y E? ¿Cómo es la pendiente? ¿Llega a 0 de nuevo? Llega a 0 de nuevo. ¿Y es positiva o negativa la pendiente? Negativa. Negativa. Entonces tiene que ser algo negativo que siga abajo en el eje, o sea, por debajo del horizontal, pero que llegue al 0. Entonces eso, la única manera es que haga eso. ¿Sí? Y después, finalmente, después del F, ¿qué pasa con la pendiente? Se mantiene, mantiene constante en 0. Se mantiene constante en 0. Entonces aquí sigue la pendiente. ¿Sí? Este entonces sería un gráfico, un bosquejo del gráfico de velocidad en el tiempo. ¿Sí? Y entonces, teniendo ahora el gráfico de velocidad en el tiempo, yo les pregunto, ¿quién es la pendiente en el gráfico de velocidad en el tiempo? ¿La aceleración? La aceleración. Entonces puedo seguir haciendo un gráfico abajo. Entonces aquí vamos a tener la aceleración respecto del tiempo. Ay, no, me quedo muy corto. Respecto del tiempo. Y voy a volver a prolongar los tiempos. Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahora, en verdad, es analizar el gráfico que hicimos. ¿Sí? Entonces, en este gráfico, en el primer tramo, en el tramo, este es A, B, C, D, E, F, para que todos nos entendamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la pendiente entre 0 y A? Positiva. Positiva. ¿Y varía o es constante? ¿Aumenta, disminuye? Constante. Constante positiva. Entonces, aquí va a estar la pendiente. ¿Sí? Yo no sé exactamente los valores, por eso digo que esto es un bosquejo. Sí, cierto, es la aceleración en X, ¿sí? Porque es la que venía de la velocidad en X. La aceleración entre A y B, ¿cómo es? ¿Cómo es la pendiente entre estos dos puntos? Pendiente 0. Pendiente 0, porque está horizontal. Entonces aquí nos va a quedar pendiente 0. ¿Sí? Aquí, entre estos dos puntos, la pendiente 0. Ahora, ¿qué pasa entre B y C? ¿Cómo es la pendiente? Pendiente negativa. Pendiente negativa. ¿Constante o no constante? Constante. Ya, constante, pero negativa. Entonces la voy a dibujar aquí abajito. ¿Sí? Entre C y D, ¿qué pasó? De hecho, entre C y E, ¿qué pasa con la pendiente? Se fue a pique. Se fue a pique. ¿Es positiva o negativa? Negativa. Negativa, ¿sí? ¿Está aumentando o disminuyendo o permanece constante? Constante. Constante. Pero negativa. ¿Y es más negativa que la de recién o menos negativa? Más negativo. Es más negativa porque está más inclinada hacia abajo, ¿sí? Entonces lo debería dibujar, voy a seguir, justo se me acaba la hoja, pero lo voy a dibujar aquí abajo. ¿Sí? Ya, y sigue esto hasta la E, porque es la misma recta. ¿Sí? ¿Y qué pasa entre E y F? ¿Cómo es la pendiente?
¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Aumenta, disminuye o se mantiene constante? Constante. Constante pero positiva. Entonces ahora me tengo que venir arriba del gráfico y de hecho podemos preguntarnos, ¿es más positiva que la primera o no respecto a cómo la estamos viendo solamente? Sí. Es como más positiva, está como con más pendiente, entonces la podríamos dibujar para aquí arriba. ¿Sí? Este no lo prolongué. Entonces podríamos dibujarlo por aquí. Y después del F, ¿cómo es la pendiente? 0. 0. Entonces aquí me devuelvo el 0. Y estamos listos. Tenemos el gráfico de aceleración. Ahora, ojo, porque esto nos está dando un gráfico, ¿cómo se llaman estos gráficos? Como de escalera, ¿sí? Que es un gráfico discreto. No está todo continuo, ¿sí? No sé si ya vieron continuidad en matemáticas. Entonces, la verdad es que esto, si lo llevamos a lo que significaría físicamente, es como que hay una aceleración y después mágicamente desaparece. Por ejemplo, en el primer tramo hay una aceleración positiva y de repente, pum, la aceleración es 0. Después, pum, la aceleración es negativa. Después cambio y es más negativa. Y después positiva y después 0. O sea, como que hay cambios muy bruscos. ¿Sí? La verdad es que uno podría pensar en que aquí hay una suavización de la curva, porque nada es tan discreto. Entonces yo podría pensar que en verdad aquí como que para pasar desde una aceleración positiva a 0 tuvo que haber un cambio, solo que en un corto periodo de tiempo, y por lo tanto lo estamos viendo casi como una vertical. Pero vamos a ver más adelante, cuando entendamos bien desde dónde sale la aceleración, que quizás sí es posible que sea así de brusco. ¿Sí? Entonces lo vamos a dejar ahí pendiente, pero la verdad es que el ejercicio de este gráfico era poder hacer ese análisis, si la pendiente es positiva, es negativa, es constante, y poder llevar eso a otra gráfica. ¿Sí? Ejercicios como este les voy a incluir en el material de apoyo porque me parecen súper interesantes para que pongan a prueba si es que de verdad entienden lo que significa conceptualmente la velocidad y la aceleración. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Sí, yo tenía una. En el gráfico de aceleración, los puntos, por ejemplo, A, TDA, TB, Sí. ¿en qué parte de la gráfica están? ¿En la Aquí. de arriba o en la de abajo? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Esto? O sea, es como si, claro, ahí. Aquí deberían estar. TB, TC. No, sí, pero en la gráfica, ¿eso como si el puntito es pintado o es vacío? Ya, así como, ya entiendo. Como si es así, incluido o no incluido. Claro, sí, Ya. como cuánto vale la aceleración en el punto. Sí, la verdad es que no lo sabemos. Yo dejaría este gráfico así. Como que en verdad no sabemos exactamente qué es lo que pasa en A, porque ahí es donde se produce el cambio, ahí es donde hay algo brusco. Y la verdad es que por eso, haciendo este gráfico, no tenemos full información, porque de partida no sabemos bien cómo era esta curva, la hicimos al ojo, no tenemos valores. Entonces, la manera correcta, no correcta, pero más rigurosa para poder encontrar todos los valores, es haciéndolo de manera algebraica. Y para eso, para allá vamos, para poder ver cómo hacer esto de manera algebraica, cosa de que yo conozca la función que está definiendo esto de la X y poder derivarla para tener exactamente la gráfica de la velocidad y después derivarla de nuevo para tener exactamente la gráfica de la aceleración. ¿Sí? Ah, ya. Eso. Ya, entonces les comparto pantalla para que, porque no hemos visto nada del fantasma, pues ¿cómo nos vamos a ir sin saber qué era el fantasma? Entonces, vamos a irnos a el fantasma. Entonces, les voy a contar la historia. Nosotros hablamos de la aceleración y yo les dije que era un vector porque venía desde la velocidad. Entonces, hablamos levemente de que la dirección de la aceleración correspondía a la misma dirección que el delta V. Entonces, la verdad es que esto es un poco confuso de entender y por eso mismo quería que pudiéramos hacer este ejercicio mental para poder ver cuál es realmente el signo de la aceleración. Entonces, supongamos que yo tengo a Peter hoy día haciendo este movimiento. Le saqué reiteradas fotos y estas son las imágenes que obtuve. Les pregunto rápidamente por el chat. Peter, ¿qué está pasando con la rapidez de Peter? ¿Aumenta o disminuye en función de estas fotos? Parece que aumenta. Parece que aumenta, ¿cierto? Como que en verdad está aumentando la rapidez, como que está partiendo, ¿cierto? Estos diagramas se llaman diagramas de movimiento y son como haber sacado fotos cada ciertos instantes de tiempo y ver la posición en la que estaba,
¿Sí? Entonces, si la rapidez de Peter está aumentando, eso quiere decir que la velocidad, ojo, la velocidad, yo sé que Peter está avanzando hacia la derecha. Entonces, como Peter está avanzando hacia la derecha, su velocidad tiene que ser un vector que apunta a la derecha y que esté aumentando en módulo, o sea, que sea cada vez más largo. Y por eso parto con un vector chiquitito, un vector cortito, y luego parto con un vector más largo. ¿Sí? Sí, los intervalos de tiempo entre las fotos son iguales, ¿sí? Muy, muy importante, qué buena aclaración, ¿sí? Estas fotos se sacaron, no sé, cada un segundo o cada un milisegundo, y esas fueron las fotos que obtuvimos, ¿sí? Entonces, aquí viene el fantasma. Si Peter está avanzando hacia allá y está aumentando su rapidez, entonces yo podría pensar que él está aumentando su rapidez porque alguien misterioso, lo está empujando. ¿Por qué lo digo como un alguien misterioso? No es casualidad que sea un fantasma. Porque cuando nosotros empezamos este estudio de la cinemática, acordamos nunca preguntarnos por qué los objetos se movían. ¿Sí? Solamente nosotros íbamos a asumir que se movían y estudiar el movimiento que llevaban. Pero aquí yo los estoy invitando a que se cuestionen un poco de por qué se mueve. Entonces, podríamos pensar que Peter se está moviendo hacia la derecha porque hay alguien que lo está empujando. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el empuje que le está dando, el empujón que le está dando este fantasma misterioso, es lo que podríamos considerar como la dirección de la aceleración. Si es que no me creen con el fantasma, hagamos el cálculo. Resulta que la aceleración significa que es el cambio en la velocidad. Entonces, son puros números positivos en este caso. Veamos qué pasa con los módulos. Yo tendría que hacer velocidad final menos velocidad inicial. Como la final es un número más grande, podría pensar que es 5 y la inicial es 1. ¿Sí? Porque tienen que tener módulos distintos. Entonces, 5 menos 1, 4, positivo. Eso quiere decir que la aceleración es un número positivo y por lo tanto debería apuntar hacia la derecha. Entonces, concluyendo con esto, tenemos que si Peter lleva una velocidad positiva y la aceleración es positiva, entonces eso es lo que nosotros observamos como un aumento en la rapidez. Y en palabras coloquiales podríamos decir que Peter aceleró. ¿Sí? O sea, como que no vieron su cara de velocidad, si hoy día va con cara de velocidad, así yendo cada vez más rápido. Y le puse la mascarilla, lo dije al principio. Las fotos anteriores eran del 2019, pues por eso no andaba con mascarilla, pero este es el Peter 2020, ¿sí? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Aquí lo importante, por si están anotando, lo importante es lo que va a ir saliendo abajo, velocidad positiva, aceleración positiva. El resto me interesa que le pongan atención. Entonces, supongamos ahora que tenemos estas fotos de Peter, ¿sí? Entonces, en este movimiento les pregunto a ustedes, ¿qué está pasando con la rapidez de Peter? ¿Aumenta o disminuye? ¿O se mantiene constante? Va disminuyendo, como que va frenando, ¿sí? Entonces, podemos pensar que la velocidad sigue siendo hacia la derecha, porque Peter va aumentando va avanzando hacia la derecha, pero su rapidez va a ir cada vez disminuyendo. Eso quiere decir que el módulo del vector velocidad se va a ir haciendo cada vez más pequeñito, y por eso la flecha de arriba se va haciendo más pequeña. Ahora, para que a Peter le pasara esto, pensemos cómo debería estar el fantasma. ¿Sí? El fantasma aquí, si lo estuviera empujando hacia la derecha, entonces Peter en verdad estaría yendo cada vez más rápido. Entonces, la única manera de explicar que Peter vaya frenando es que en verdad ahora tiene al fantasma delante, y el fantasma está así como, no, Peter, no te tires por el barranco. Entonces lo está tratando de afirmar, y por eso lo está logrando frenar, ¿sí? Ahora, frenar, como me dicen en el chat, es una palabra bien como compleja de ocupar, porque la verdad es que frenar en física se refiere a llegar a velocidad cero, ¿sí? O sea, que Peter de verdad se detenga. Y eso nosotros no lo sabemos en este momento. Sabemos que está disminuyendo su rapidez solamente, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ver que la aceleración apuntaría hacia la izquierda si lo pensamos como el empuje que está haciendo el fantasma. Si lo queremos pensar con números, tendríamos que hacer velocidad final, un número más pequeño, supongamos 1, menos la velocidad inicial, que vendría siendo un número más grande, 5. Entonces, 1 menos 5 me da menos 4. Entonces, ahora la aceleración me queda hacia la izquierda. Entonces, en este caso, tenemos una velocidad positiva, pero una aceleración negativa. Y eso va a hacer que la rapidez, tal como decíamos al principio, disminuya. Entonces, en un lenguaje coloquial, mejor que decir que Peter va frenando, vamos a decir que Peter desaceleró.
¿sí? Que está disminuyendo su rapidez. Para que no nos confundamos, porque no sabemos si Peter llegó a rapidez 0, no sabemos si se detuvo. Y aquí es donde empiezan las cosas raras, porque hasta el momento nosotros podríamos pensar, ya, cuando la aceleración es positiva, aumenta la rapidez, y cuando la aceleración es negativa, disminuye la rapidez. ¿Sí? Esa podría ser una buena conclusión. Pero yo les pregunto ahora, ¿qué pasa si tengo a Peter yendo hacia la izquierda? ¿Sí? Entonces, si yo tengo a Peter yendo hacia la izquierda, en este caso, ya guiándome por las respuestas que me dieron, Peter estaría aumentando su rapidez, porque las fotos cada vez se van distanciando. Entonces, en este caso, su velocidad tiene que apuntar hacia la izquierda y va a ir aumentando, o sea, cada vez va a ser una flecha más larga. En este caso, el fantasma entonces tiene que empujar hacia la izquierda para que Peter vaya cada vez más rápido, ¿sí? Entonces lo tiene que ir dando como impulso para que Peter pueda ir aumentando su rapidez. Entonces el empuje ahora sería hacia la izquierda. Ahora, esto con números ya no es tan fácil y por eso lo puse en una tabla, porque en verdad nosotros podríamos pensar que a medida que pasa el tiempo, la rapidez va aumentando, o sea, el módulo de la velocidad va aumentando. Y lo vemos en la tabla, dice 5, después 10, después 15, va aumentando. Pero la dirección es hacia la izquierda, por lo tanto todos estos son números negativos. Y si le ponemos el menos adelante al número, nos damos cuenta que en verdad menos 5 es más grande que menos 15. Entonces, si hacemos el cálculo de la aceleración que hay entre el instante 1 y 2, entonces tengo que hacer la velocidad en el final, la velocidad que tenía a los 2 segundos, que es menos 10 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que era menos 5 metros por segundo. Entonces me queda menos 10, menos 5, que sería más 5, entonces me queda menos 5 metros por segundo cuadrado. O sea, mi aceleración efectivamente es negativa. Y por si no se convencieron, lo pueden hacer también entre el 2 y el 3, ¿sí? Y de nuevo llegan a una aceleración de menos 5 metros por segundo al cuadrado, que es un número negativo. Entonces, efectivamente, si Peter va hacia la izquierda, entonces la aceleración, y está aumentando su rapidez hacia la izquierda, la aceleración es negativa. Entonces concluimos que si la velocidad es negativa y la aceleración es negativa, entonces aumenta la rapidez y podemos decir de nuevo que Peter aceleró. Y hasta aquí se nos va a la vez toda la conclusión que habíamos llegado, porque si la aceleración era negativa, entonces disminuía la rapidez, porque aquí vemos que tenemos un caso en el que la aceleración es negativa y está aumentando la rapidez, ¿sí? Y por último, el último caso que nos queda es que Peter vaya hacia la izquierda, pero que vaya disminuyendo su rapidez. ¿Sí? Entonces, en este caso, la velocidad va a ir disminuyendo de módulo, va a ser hacia la izquierda, y lo que tendría que pasar en este caso es que el fantasma lo esté empujando de nuevo para que no se tire del risco, entonces lo está empujando desde el otro lado, contrario al movimiento. Entonces, en este caso, podemos pensar que la aceleración es positiva. Si es que nos queremos convencer con los números, entonces vemos que la rapidez tiene que ir disminuyendo. 15, 10, 5 fue disminuyendo. Pero son todos números negativos, por lo que en verdad va aumentando la velocidad, porque el menos 15 es más chico que el menos 5. Entonces, si hago el cálculo aquí de nuevo, me voy a llegar a que menos 10, entre 1 y 2 segundos, menos 10 menos 15 metros por segundo, entonces me va a quedar menos 10 más 15 metros por segundo, lo cual es 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces vemos que la aceleración en este caso es positiva. Y si no se convencen de nuevo, entre 2 y 3 también da un número positivo, lo cual tiene entonces sentido con lo que estábamos diciendo del fantasma, que la aceleración entonces es positiva, es hacia la derecha. Entonces, en este caso, podemos concluir que una velocidad negativa con una aceleración positiva resultaron en una disminución de la rapidez y por lo tanto decimos que Peter desaceleró. Vimos 4 casos, ¿sí? Voy a resumir esos 4 casos aquí. Teníamos velocidad positiva, aceleración positiva, positiva negativa, negativa negativa y negativa positiva. En algunos casos aumentó la rapidez, en otros casos disminuyó la rapidez, ¿sí? Entonces, si nosotros empezáramos a tratar de encontrar el patrón aquí de qué es lo que realmente podríamos concluir, si se fijan, los 2 casos en los que aumenta la rapidez son positiva positiva, negativa negativa, y en los que disminuye es cuando están cruzadas, positiva negativa, negativa positiva. Entonces la conclusión a la que vamos a llegar es que cuando la velocidad y la aceleración tienen igual signo, entonces va a aumentar la rapidez y vamos a decir que el móvil acelera. Y cuando la velocidad y la aceleración tengan distintos signos, entonces vamos a decir que el móvil disminuye su rapidez, o sea que desacelera.
a lo que quería ir con esto y por qué me parecía importante hacer el ejemplo con el fantasma y con Peter, es porque la verdad es que de por sí, si yo veo una aceleración positiva o una aceleración negativa, yo no tengo forma de saber si eso significa que el móvil está aumentando o disminuyendo su rapidez. Yo necesito información acerca de cómo era la velocidad que llevaba el móvil en ese trayecto. ¿Sí? No, son unidas las dos cosas, no las puedo ver por separado. Lo siento por haberme pasado de 5 minutos, pero quería ver la historia del fantasma porque si no la portada no tenía ningún sentido si no veíamos la parte del fantasma. Entonces, para cerrar, hoy día vimos el ejemplo de velocidad constante y los conceptos de aceleración media y aceleración instantánea, dando énfasis en que esto es un vector y por lo tanto nos importa el módulo y la dirección, ¿sí? Y que en la dirección, entonces, para saber cuál es la dirección que lleva la aceleración media y lo que significa eso, necesitamos saber cuál es la dirección de la velocidad también, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo en la próxima clase que me quedó pendiente para que podamos poner en práctica todo esto de la aceleración media y la aceleración instantánea. ¿Sí? Así que muchas gracias por haber venido en este horario especial, porque no estamos en el horario de cátedra normalmente, y espero que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes.